Muchísimas gracias, querido Mario. Nosotros continuamos en Que No Me Pierda, lo habíamos anunciado también esta noche. Es la primera vez que visita el set después de la campaña política nacional. Le queremos agradecer a don Luis Fernando Camacho, que nos acompaña en este momento esta noche. ¿Cómo le va, Luis Fernando? Buenas noches y bienvenido a Que No Me Pierda. Muy buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo su equipo y todos aquellos que están en este momento viendo su programa. Yo le decía que es la primera vez que usted visita el set de televisión después de las elecciones presidenciales. ¿Cómo está Luis Fernando Camacho? Bien, gracias a Dios estamos bien. Estamos recorriendo las provincias en Santa Cruz a modo de agradecer el apoyo. Hay lugares donde no tuvimos la oportunidad de poder visitarlo en este tiempo de campaña y fue un apoyo contundente. Y sobre todo también escuchando a cada una de las provincias, de los municipios, las necesidades, porque no solo es agradecer, sino ratificar el compromiso. El hecho de que tengamos, después de 14 años, una brigada parlamentaria que no esté en manos del Movimiento al Socialismo, es para nosotros un compromiso para poner esos candidatos, esos diputados y senadores a trabajar por las necesidades de ellos. Entonces, en ese contexto hemos estado y seguimos avanzando para poder cumplir el compromiso que hemos asumido, ¿no? ¿Cómo lee el momento político actual, Luis Fernando? Porque yo recuerdo la última vez que conversamos, le preguntaba, le decía, ¿qué pasa si usted no gana la elección nacional y usted estaba seguro que iba a ganar? Finalmente ese no fue el resultado. Me imagino que no era el resultado que usted esperaba, pero el resultado está. Sí. ¿Cómo lee el momento actual? Bueno, en realidad en lo que respecta a nuestro resultado, más allá de que no hubiéramos ganado, nosotros asumimos, en primer lugar, para darle a la gente certidumbre, que habíamos tenido ya el rol de opositor, lo hemos asumido como tal. Es un proyecto nuevo, creemos. La verdad es que sacar el porcentaje que hemos sacado en 10 meses para nosotros es un compromiso más, sobre todo porque pudimos hacerlo en Santa Cruz, que confió en nosotros como primer lugar de votación. En ese sentido hemos seguido trabajando, vamos a seguir trabajando con los municipios y bueno, lamentablemente tenemos que ser realistas de que la única preocupación que hoy por hoy podemos tener es en torno al gobierno que ha asumido el Movimiento al Socialismo, no solamente porque hasta hoy tenemos una propuesta clara económica en la cual podamos saber los bolivianos qué vamos a hacer con nuestra economía. Han dado medidas sin darle apoyo a los empresarios por el segundo aguinaldo, han hecho una serie de factores que si bien son importantes hacerlas, no hay una medida coherente y sobre todo sostenida en el tiempo que nosotros podamos ver y acompañada de que han vuelto a ratificar esa agenda de persecución hacia opositores. Es triste, han buscado perseguir y han iniciado procesos a militares y policías frente a una acción que en realidad fue no salir a enfrentarse contra su pueblo. Creo que esas son las cosas más preocupantes que hay con el movimiento del socialismo. Escuchamos demasiadas cosas que dice el presidente Arce, pero muy pocas acciones, y de las cosas que dice con muy poco sustento, y nos preocupa bastante porque ni el discurso que ha tenido el vicepresidente Choquehuanca lo están reflejando en los hechos con la persecución. ¿Por qué dice esto? ¿Por la demanda incluso también contra usted que se ha conocido en estas últimas horas? No, Cecilia, mire, nosotros no tenemos esa preocupación. ¿No le preocupa la demanda? Absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando asumimos un rol desde el comité sabíamos de que podíamos ser pasibles a esta persecución. La diferencia es que de un momento inicial del movimiento del socialismo al momento actual de la persecución, solamente hay una diferencia. Quienes estuvieron en su momento en esa persecución o se vendieron o se fueron del país. En este caso, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de quedarnos. No hubo golpe, no hubo golpe. Lo que hubo un fraude y eso nosotros tenemos que estar. No podemos dejar a cuánta gente se la jugó. Si hay persecución y el MAS está pretendiendo meter preso a cuanto fue opositor a sus ideales, pues va a tener que hacer la cárcel más grande del mundo porque somos millones los que luchamos por la democracia. Usted dice que la demanda no le preocupa. ¿Sabe en qué etapa está? ¿Si ha prosperado o no ha prosperado? No, bueno, en la ciudad de La Paz tenemos conocimiento de que hubo presentada una demanda por una exdiputada. La diputada Lidia Patti. Tengo entendido de que la han observado, no hemos tenido oportunidad, no me han citado. En Cochabamba también el ministro Romero ha presentado una denuncia, tampoco me han citado. El día de hoy sí, no me citaron, pero pudimos tener acceso a la información de que habían pedido la ampliación para que yo pueda entrar en un proceso supuestamente de sedición. Entonces nosotros ¿De quién? ¿De parte de quién? Del gobierno, del MAS.
del MAS que ha ¿Quién lo presentado. Eso es justamente lo que queremos saber. Porque, ¿una otra demanda? Exactamente. Ahora en Santa Cruz. Que ha llegado, nos llegó la información de que la habían presentado. Hoy día hemos presentado un memorial. Nos hemos apersonado. Vamos a declarar cuando nos llamen, pero sobre todo estamos pidiendo la información para saber en qué se sustentan y en función a eso pues tomar defensa, ¿no? Usted nos dice entonces que además de la demanda de la exdiputada Lidia Patti, hoy le han informado que hay una otra demanda por sedición planteada acá en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz. ¿No sabe quién la planteó? No sé, por eso es que hemos presentado solamente el memorial solicitando fotocopias para poder estar al tanto y apersonarnos en el sentido de poner conocimiento ante el fiscal que estamos a disposición de cuando nos llamen, ¿no? ¿Y contra quiénes sería? ¿Solo usted? Tengo entendido de que es una ampliación de una denuncia que ya había iniciada. No quiero ser irresponsable, pero es lo que me comentaron, que es contra el presidente del comité y que la han ampliado hacia mi persona por actos sediciosos durante este tiempo de campaña. Porque en la otra, en tiempo de campaña, no en Sí. Por los hechos de octubre, no. No, esas la han vuelto a mover no de octubre. Recuérdese que también en la campaña del 2019 incendiaron la Corte, Sí. incendiaron la Casa del Movimiento al Socialismo. Tengo entendido de que la están moviendo también, no me han notificado, pero seguramente es la práctica de lo que hace el Movimiento al Socialismo y no nos preocupa a nosotros como tal, sino que lamentablemente también tienen un procedimiento muy cobarde, van contra la familia. ¿Contra su padre, por ejemplo? No, la verdad es que como dice mi padre, de mí no te preocupes, no, esto no es nuevo para él. Él ha estado también en momentos muy duros de la dictadura, sabe lo que es que un gobierno basado en lo que es el estatismo, el centralismo y la persecución lo hace. Me preocupa muchas veces por los hijos, por una serie de factores que también uno no puede estar todo el tiempo con ellos, pero en lo que significa el grupo, no es nueva la persecución que va a haber en el grupo familiar, a pesar de que ya yo no soy socio. Otra vez ha vuelto el tema de impuestos. Tengo entendido que hoy día también notificaron de la ASFI. Entonces va a seguir siendo. ¿A las empresas de su familia? Sí, de mi familia. Pero es algo a lo que ellos saben de que nosotros nunca vamos a vender, ni nuestro principio, ni nos van a meter miedo para negociar, y eso lo vamos a ver constantemente en la posición de nuestros diputados y la mía también, de que esos principios no se negocian y vamos a seguir adelante. ¿Usted esperaba todo esto? Sí, claro, seguro. Esto viene desde que yo era vicepresidente. Cuando yo fui vicepresidente, yo tuve una persecución y fue pública, cabezada por el ex coronel Medina, que lo denunciamos, nos mandó hasta 6 personas para extorsionarnos. Entonces, esto es una práctica hace mucho tiempo y teníamos que asumir el rol del comité porque creo que era un momento en el cual teníamos que jugarnos las, y es lo que está pasando ahora, que no va a tener una oposición ni que se venda ni que se negocie, sino que va a seguir siempre firme por ese compromiso que hemos asumido el día de la votación. Personalmente me dice que esto no le preocupa, que lo va a asumir, efectivamente que lo va a manejar en el ámbito legal, pero por ejemplo hay policías y también hace referencia a militares, ¿no? Que Así en su es. momento el año pasado no salieron a las calles durante los hechos que ocurrieron, los motines que ocurrieron en diferentes regiones del país. ¿Cuál es su postura referente a estas personas? Nosotros lo dijimos desde un inicio, cuando salieron los resultados oficiales del movimiento al social, de parte de la Corte por el movimiento al socialismo en estas elecciones. Nosotros no vamos a dejar solo a nadie que fue parte de este movimiento. Los policías y militares, no es secreto de que le pedíamos públicamente en el Cristo no salgan a enfrentarse contra su pueblo. No es ningún secreto que le pedíamos que estén al lado de su pueblo. Lo que están haciendo justamente es querer perseguir a instituciones que en su momento estuvieron dentro del marco de la Constitución y con su pueblo. En ese sentido, nuestros diputados ya hicieron toda la representación en organismos internacionales denunciando estos hechos. No es un tema que podamos acabarlo de la noche a la mañana. Yo les recuerdo que para tener el éxito de los 21 días tuvimos que aguantar 14 años de sometimiento y 14 años de que nos vendieron desde acá, desde Santa Cruz. Entonces, no digo que van a ser 14 años, pero no nos hemos quedado con las manos atadas. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir protegiendo aquello que fue una experiencia ejemplo para todo el mundo, que fueron 21 días con puro fe, oración, unidad del pueblo boliviano, y obviamente que las Fuerzas Armadas y la policía estuvieron del lado de su pueblo y no salieron a matar a su pueblo. ¿Qué significa no los dejaremos solos?
vamos a seguir, nuestros diputados están constantemente en esa denuncia, tomando contacto, generando todo lo que es la persecución a estas dos instituciones y vamos a seguir haciéndolo de frente y en el ámbito internacional sobre todo, porque habla el vicepresidente de que este tiene que ser un momento histórico de unión de los bolivianos, algo así fue lo que dijo y obviamente no es cierto, ¿no? O sea, estamos viéndolo día a día, lo hemos visto con el presidente del comité, lo estamos viendo con nuestras Fuerzas Armadas, lo estamos viendo con la Policía Nacional y sin duda que no hay ninguna coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Qué piensa a propósito de esto, ya para pasar a hablar también del campo político, Luis Fernando, de lo que dijo recientemente don Mario Cronenberg como precandidato, porque es precandidato a la gobernación, que dijo que él no estaba de acuerdo con los procesos, especialmente el que le había iniciado la diputada Patti? Y no sé si se enteró qué dijo después. Sí, que lo llamó el expresidente Morales. Que le dijo, que, no, las declaraciones que hizo Mario Cronenberg el día de hoy es que sí hubo golpe de Estado. Lo han llamado y lo han tratado. Creo que no... Él habló de una llamada molesto, ¿no? Del expresidente. No sé, pero lo que vi hoy día es que ya se cambió su declaración, que sí hubo golpe de Estado y que tengo que llevar un proceso por adelante. Y bueno, esto es parte de la división que hay en el movimiento del socialismo. No es soberbia, simplemente no es necesario que un masista trate de defenderme cuando en realidad el discurso es claro de lo que están haciendo, ¿no? Eso es mentira. Van a buscar siempre cómo tratar de justificar que fue un golpe, pues como le decía, no solamente se trata de los bolivianos que salimos a la protesta, sino también hay masistas, ex masistas que volvieron a las filas del MAS, que pidieron la renuncia del señor Morales, como el mismo Huarachi, que es el secretario de la Central Obrera Boliviana. Entonces, eso es la muestra más clara de que el movimiento fue de unidad del pueblo boliviano. O sea, que usted dice en este caso que pues, cambió el discurso el ex candidato porque lo trataron, dice usted. Lo trataron, claro. No hay otra razón por la que hasta ayer o antes de ayer decía de que... Él bajaba su candidatura, sí, lo dijo dijo acá. Había persecución y hoy día ya salió diciendo de que hubo golpe de Estado y que tengo que enfrentar juicio. El discurso del MAS, o sea, no podemos esperar menos de quienes han venido constantemente generando ese tipo de situaciones. La verdad es que es triste escucharlo hablar al señor Mario Cronenberg, yo lo dije siempre, no solamente porque carece de credibilidad o simplemente responsabilidad de sus palabras, sino que aprovechó a aquellos grandes pactos que tuvo el gobierno transitorio con el movimiento al socialismo para no responder por sus hechos. Yo les recuerdo que cuando yo estaba en La Paz y fueron a buscarlo a la casa del señor Mario Cronenberg, yo les pedí al pueblo cruceño de que si habían delitos por lo que tenía que responder, pues lo haga como debe ser, pero que nosotros no nos metamos con su familia, ¿no? Nosotros hemos sido claros en que no debe haber persecución de ni un lado ni el otro. La persecución que vivió el MAS durante el gobierno de transición, habían 40 procesados sin una objetividad. Y no hablo de Mario Cronenberg, no hablo de Carlos Romero, no hablo de Delcy Choque, que todo el mundo sabe, ¿no? Pero fíjese usted que ahora aquel ciudadano argentino que está vinculado con la FARC fue liberado y fue uno de los que estaba involucrado en la muerte de los cívicos en Montero. Entonces, esa lógica en la que están usando los masistas, pues sin duda de que el exministro Murillo hizo lo mismo con ellos. Es una práctica que impuso el movimiento al socialismo, que no sucedía antes que llegué, que obviamente se genera en cada gobierno y es tratar de matar liderazgos que no piensan igual que ellos. A propósito de liderazgo, ya para ir ingresando al terreno político, lo hemos visto en las provincias y usted lo mencionaba hace instantes. ¿Esto es una muestra de que usted va a ser candidato? Creemos, tiene la responsabilidad de dar la candidatura. Hoy por hoy nosotros estamos enfocados en dos temas principales. El llamado que ha hecho el Comité Pro Santa Cruz en busca de la unidad. Unidad no quiere decir de que todos estemos en la misma bolsa, sino que apoyemos a aquellos candidatos, pues obviamente que tienen más posibilidades de ganar para no dispersar el voto. Y de la misma manera hemos sido claros que en función de esa unidad que estamos generando, entre todos los actores que buscamos, es que tengamos una posición clara que no es posible intentar ir a una elección con el mismo padrón. Evidentemente nos tocamos con una posición bien cómplice del presidente del Tribunal Electoral en favor del MAS, que no quiere que haya una depuración.
pero tenemos que pelear hasta lo último porque el pueblo boliviano tenga la tranquilidad y la certeza de que tenemos un padrón correspondiente a la realidad. Eso está clarísimo. Como creemos, nosotros tenemos que ir a un proceso electoral porque hemos hecho un compromiso de cambiar y renovar la política, de luchar contra la corrupción, de recuperar la autonomía que nos quitaron y se vendieron, recuperar ese sueño de poder manejarnos autónomamente y que nació de Santa Cruz como una posición muy grande y que se replicó en Bolivia. Creo que hay mucho por lo que tenemos que hablar y que tenemos que seguir por ese compromiso con Santa Cruz. ¿Será candidato? Sin duda que vamos a analizar la realidad de lo que está sucediendo. No es responsable que yo hable de una candidatura cuando hemos dado nuestro compromiso al comité de que vamos a generar las distintas reuniones y escenarios necesarios para saber cuáles son las candidaturas en consenso. Ojalá se dé. En Montero se ha dado. El candidato de Creemos ha recibido un apoyo contundente de los frentes políticos. Nosotros le hemos dejado la autonomía total. En el Beni también lo están trabajando y creo que ese es lo mejor que podemos demostrarle a Bolivia. Cada lugar, cada municipio, cada departamento está teniendo la autonomía de buscar esa unidad y la libertad de firmarla. En el caso nuestro, nosotros vamos a seguir los pasos que hemos dicho en el comité y es en función de eso ir avanzando y ojalá se genere esa unidad posible con la grandeza de aquellos que tengan que declinar lo hagan sin necesidad de entrar en el cuoteo ni en la repartida de pegas, ¿no? Bueno, en realidad, ¿es posible lograr esta unidad? Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en este momento por este pacto que se planteó en el comité? Claro, yo creo que si todos estamos en la predisposición y con ese deseo de que los bolivianos tengamos la tranquilidad de que haya una unidad, siempre lo va a haber. Y creo que muestra de esa intención de los frentes políticos ha sido llegar, si no me equivoco fueron 15, no lo tengo bien claro, pero el solo hecho de llegar con esa voluntad al comité, de firmar un documento con la idea de tener una unidad, ya es un avance importante. Pero estamos a días nada más de la inscripción de alianzas. Sí, como le digo, están trabajando en los distintos departamentos, lo estaban haciendo en Pando. Le aseguro que la presencia nuestra en el comité y la búsqueda de la unidad para que podamos tener esas candidaturas se van a seguir moviendo, somos responsables. Por eso es que no hemos lanzado ninguna candidatura formal, porque queremos seguir generando ese mismo escenario de concertación y de unidad para tranquilidad del pueblo. En algún momento, bueno, lo que se menciona muchísimo, ¿no? En el tema general es, Luis Fernando Camacho sí será candidato, se lo menciona, aunque usted hoy prefiera esperar efectivamente a ver qué pasa con el pacto de unidad y qué pasa en el comité en los próximos días. Pero en todo caso, si yo le plantearía gobernación o alcaldía. Mire, yo creo que en un pequeño y corto análisis tuvimos 14 años de un gobierno departamental que manejó muchos recursos, no están llegando a las provincias. Creo que Santa Cruz necesita posesionar una candidatura en la cual sienta que no se va a vender ni sus principios ni sus ideales como pasó con la autonomía. Me gustaría muchísimo, no es mentira, ir, pero como le digo yo, no puedo decir si voy si no hemos terminado de concertar entre todos los frentes políticos cuál es la mejor salida para que podamos todos tener la tranquilidad de que el movimiento al socialismo no gane por una dispersión del voto, ¿no? Pero usted nos está diciendo que sí le gustaría ser candidato a la gobernación. Claro, me gustaría, como le digo, porque nosotros visualizamos a la gobernación como aquella autoridad que está puesta para defender los intereses de nuestra región, que no se hizo lamentablemente, no es el tema, pero me gustaría porque creo que se puede seguir defendiendo Santa Cruz. Esa movilización de 21 días que tuvimos fue hermosa desde el comité, creo que se puede continuar haciendo desde el mismo sitio que es la gobernación como aquel lugar de defensa de los cruceños, pero le vuelvo a repetir, es un deseo que pudiéramos tener. La alcaldía es una institución sumamente importante para lo que es el desarrollo de Santa Cruz, pero por una cuestión de posición, obviamente siempre me gustaría la gobernación solamente por el hecho de que puedo seguir comprometiéndome con mi pueblo en defender Santa Cruz y desde un lugar donde es la primera autoridad política, pero no lo puedo asegurar porque no sabemos cuál va a ser el resultado de las gestiones que está haciendo el comité. Y en el caso, por ejemplo, de las candidaturas a alcaldía, creemos, si no se da este contexto de la unidad, ¿haría alianzas? Lo que pasa es que nosotros ¿O irían solos? Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de una unidad en torno a candidatura donde se tranca todo cuando hablamos de cuoteo.
quién va de tu concejal, de esto, de lo otro, y creo que eso es lo que daña a Bolivia. Nosotros con todos los frentes hemos hablado de que el candidato pues, que esté mejor posicionado de los distintos municipios, lo vamos a apoyar. O sea, ahora ha pasado de Montero por Creemos, pero sin duda que va a pasar en otros departamentos y en otros municipios donde de repente haya un frente que tenga un candidato que tenga mejor aceptación que el de nosotros, y a eso hablamos de la responsabilidad de retroceder y apoyar esa candidatura. O sea que están hablando en torno a encuestas. La verdad es que me fui a Camiri y no estuve en la reunión del comité, estuvo el jefe de campaña, el arquitecto Mario Aguilera. No sé si específicamente habla de encuestas, lo que sí sé es que estamos empezando en mesas de trabajo en función de apoyar a las candidaturas que estén en primer lugar para poder garantizar una victoria. En este documento que se firmó en el comité también se habla del padrón electoral, ¿no? Pero ya hemos visto que aparentemente no va a haber mucha modificación en este sentido. ¿Qué se va a hacer al respecto? Lastimosamente, cuando se dan estos escenarios, pasó en la anterior elección, no sé si recuerda, yo nunca estuve de acuerdo ni con el padrón, ni con las decisiones del tribunal. Presentamos muchísimas denuncias, nunca tuvimos respuesta y necesariamente tuvimos que ir a un proceso eleccionario porque no podemos alzar la pelota y decir nos fuimos. Gracias a esa decisión, hoy por hoy Santa Cruz tiene una brigada parlamentaria que va a defender sus ideales, que va a defender Santa Cruz, y ese compromiso se sigue trasladando. Pero que el padrón tiene que ser, y es ahora, como lo dice el documento firmado, la base principal para poder avanzar en un escenario de unidad, es que el padrón esté. Y esa lucha que encabeza el comité está siendo apoyada por los frentes políticos. Pero aparentemente irán con el mismo padrón. Como le digo, parece que el señor Romero está muy cerrado en que tiene que hacerse al estilo masista, con lo que hay y con lo que tenemos. Pero creo yo que aquí, Cecilia, tenemos que ser claros, esto no es una responsabilidad de tres políticos. Tres políticos no manejan el país, ni tienen por qué manejar el país. El día de hoy yo tuve una reunión con representantes de las Naciones Unidas hablando del mismo problema. El padrón electoral, la responsabilidad que tiene, pero a esa responsabilidad debe acompañarle el pueblo boliviano para que pueda tomar esa fuerza de legitimidad y este tribunal no crea que es un capricho de los actores políticos, sino que realmente se refleja como una exigencia del pueblo boliviano. ¿Y cómo actuarían los actores políticos, sin embargo, que deben cuidar el voto en el tema, por ejemplo, del control electoral, que creo que fue una falla en realidad, no sé si lo admiten? De todos los actores políticos. Y eso hay que ser realista. ¿Eso fue un error? ¿Lo admiten como una falla? Totalmente. O sea, yo le voy a decir una cosa, estamos hablando de miles de mesas. 35.000. Claro, estamos hablando de mesas donde el movimiento del socialismo, y esas denuncias han sido públicas, le pagaban al delegado para que se vaya. Entonces, eso ha sido... ¿Por qué ustedes no tenían delegados? Nosotros no somos un partido, no teníamos la estructura necesaria, hemos coordinado para poder tener con personas de lugares. Yo no puedo decir que específicamente pasó con Creemos, no lo puedo decir. Pero sí vi las denuncias de lo que había sucedido. Y el segundo punto, como le dije ahora al responsable de las Naciones Unidas, yo lo invito a que vamos el día de las elecciones a San Julián a ver si nos dejan entrar. Entonces creo que hay mucho del que hablar, del que podemos sacar resultados interesantes en el padrón electoral que tenemos que hacerlo. De todas formas, ¿habrá mayor control para esta elección? Sí, nosotros hemos podido consolidar después de todo el trabajo realizado con todos los candidatos uninominales a poder tener una estructura, pero pese a eso, hay lugares donde nunca va a poder ingresar alguien que no tenga la llegada al movimiento del socialismo. Y cuando digo nadie, ni la policía tiene presencia en esos lugares, ni los militares. Entonces creo que esa es una responsabilidad, como le dijimos a las Naciones Unidas, que el gobierno debe garantizar, ¿no? Creemos, ¿se va a concentrar principalmente en Santa Cruz en esta elección? No, estamos participando en todo el país con distintos frentes, como le digo, se ha logrado un avance importante en el Beni, hoy por hoy, no de candidaturas específicas, pero sí de un compromiso de trabajo desde el Parlamento y segundo, buscando esa unidad para las subnacionales. ¿Y en La Paz, por ejemplo? De la misma manera, nosotros hemos coordinado con los actores, tenemos una alianza desde el anterior proceso con el PDC, que tiene una presencia en la ciudad de La Paz también para que ellos puedan gestionar ese escenario de unidad y poder participar en las elecciones municipales y departamentales. ¿Cochabamba? De la misma manera, en los 9 departamentos. También hay delegados en Potosí, en Oruro y en Sucre, hablando siempre de la misma unidad frente a aquellos candidatos que los partidos o los frentes políticos tienen, ¿no? Poniendo como prioridad la unidad por encima de candidaturas. Así es.
Así es, esa es la idea. Cochabamba, por ejemplo, no han pensado en candidato propio. No hemos conversado, estamos simplemente, de personas no, hemos conversado de alianza y de posibilidades y obviamente vamos a apoyar al que tenga mejor posibilidades. Si es de un partido u otro, creo que ahora el único que no puede entrar en este escenario sin duda es el movimiento al socialismo y todos los frentes tienen la obligación y ese mandato de poder generarle la tranquilidad. Y lo vamos a hacer en todo el país por una responsabilidad de no poner candidatos paralelos cuando ya hay un candidato de repente de otro frente que tiene mejor aceptación. La Paz, Oruro. La Paz, Oruro, 9 departamentos. ¿Y en Potosí cómo quedó su relación con Marco Pumari? Muy bien, lo mismo que he hecho yo, darle un poco de tiempo a la familia. Marco recibió un golpe muy duro que fue la pérdida de su madre días antes del proceso. No ha tomado una decisión hasta ahora en el sentido sentido político si va a una candidatura. Tenemos contacto constantemente con sus asesores, con nuestro equipo y bueno, está en el mismo escenario disfrutando un poco de su familia después de entrar en una contienda electoral muy dura y que le quitamos mucho tiempo a la familia. Pero podría ser candidato, ¿es una alternativa? Si él decide, claro que lo vamos a apoyar. Concreemos. Claro. Porque él hablaba, bueno, semanas después de las elecciones o días después de que la alianza era solo hasta la candidatura nacional. Como le digo, no se ha hablado nada del tema político. Si Marco nos busca para llevar una candidatura, pues nos sentaremos a debatir. No significa que él sí o sí vaya a ser candidato. Vamos a hablar en función del mismo compromiso de unidad con todos los frentes políticos para apoyar a aquel candidato que tenga mejores posibilidades. Luis Fernando, si usted tuviera que hacer un análisis en general, ya que un poco evaluamos durante esta entrevista también la candidatura nacional, ¿qué cree que falló? ¿Hay una autoevaluación en este sentido, de decir, pudimos haber hecho esto, quizás lo mejor era esto otro? Mire, hay muchísimos factores que han llevado. En un inicio se hablaba de un fraude, lamentablemente el fraude, si lo existió, que no decimos que no, si existió, fue demasiado bien montado a niveles, como le decía, de cambio de actas y de las ánforas, pero más allá de eso, sin duda de que el MAS obtuvo una votación superior a la que tenía con Evo Morales, y eso se debe a muchos aspectos. Principalmente, creo que este escenario no es de buscar culpables, pero hay algo que siempre lo denunciamos, pese a las críticas. El gobierno de transición, que era el gobierno de demócratas, lamentablemente rompió el compromiso de unidad que hicimos todos para poder tener un gobierno que represente a todo Bolivia. ¿Y por qué lo digo eso? Se recuerda cuando fue el primer gabinete, gritaban y decían por qué habíamos puesto a un masista de ministro de Tierra, Mauricio Ordóñez. Para que se dé cuenta que no fue un golpe de Estado, hasta las mismas instituciones que apoyaban al movimiento al socialismo pidieron su renuncia. Y este gobierno se conforma con representación del CONAMAC, de los interculturales, de la CIDOP, de la Central Obrera Boliviana, se conforman hasta los Ponchos Rojos entraron a ello, los cocaleros de los Yungas. ¿Y cuál fue el compromiso? Que entre todos los sectores se sienten instituciones y deleguen ministros y conformemos un espacio de unidad. El ingreso del doctor Justiniano como ministro de la Presidencia fue una exigencia del CONAMAC para garantizar esos compromisos. Y al doctor Justiniano fue al primer ministro que sacaron y empezaron a sacar a todos los ministros de la unidad. Y esos ministros que representaban a sus instituciones volvieron a irse al movimiento al socialismo. Eso es una realidad, no es un secreto, lo dijimos siempre, acompañado de que lamentablemente hubieron actores que se dedicaron a querer sembrar el voto miedo y no dieron certeza al pueblo boliviano. Pero como le digo, creo que hay demasiados escenarios donde no es el momento de echar tierra porque queremos generar esa unidad para enfrentar al MAS en estas subnacionales y creo que eso debe primar. ¿Cuál es su evaluación del gobierno de Luis Arce en este primer mes? Bueno, yo lo único que quisiera es que el presidente Luis Arce haga dos cosas fundamentales. Primero, dar certeza a los bolivianos cómo va a enfrentar la crisis. Hoy por hoy le han quitado esa concesión que tenía Fundempresa, o sea que los empresarios han formado parte una vez más de lo que es la dirección política de un gobierno, no la independencia. ¿Qué significa? De que ellos van a volver a ver qué empresarios hablan su idioma y qué empresarios no hablan su idioma. Eso es muy duro porque han planteado el doble aguinaldo. Sí, tenemos que pagar el doble aguinaldo, es una obligación del empleador, pero no hay una actitud del gobierno
de cómo facilitar al sector privado, que es el que sostiene este país. El sector privado, desde la persona que vende dulce de la esquina hasta el empresario más grande, es el que mueve la economía de este país. ¿Usted cree que no hay certeza en este momento para el sector? No hay para nada certeza. Como le digo, han buscado, tenemos 700.000 y vamos a llegar a un poco más de indigentes en todo Bolivia, más de lo que había con esta pandemia. Y no hay un plan en el cual le puedan dar tranquilidad. Y lo segundo, que es lo más triste, están dedicados a repartirse pegas. O sea, otra vez ha vuelto a ser el Estado la caja chica y el botín de pegas entre familiares y participantes del MAS. Todos los días veo peleas, discusiones, frente, y nadie se está preocupando del gobierno por qué va a pasar con el país, sino quién va a estar en qué pega y dónde van a estar para sacar. Ya se sacó un ministro y se habla de otro posible ministro, no sé si será verdad, pero se habla de otro posible ministro de supuesto acto de corrupción. Por Dios, ¿cuánto lleva este gobierno? Y ya empezaron a sacarse, de ser cierto. Entonces creo yo que esos dos los puntos tienen que hacer. Y el tercero, que no es menos importante, como le digo, es dejar de perseguir a aquellos actores. No hablo por mí, hablo por todos los que han estado en la lucha democrática, que no le mientan. El mundo entero ha visto cuál ha sido la movilización de lo que ha sido los 21 días y no pueden seguir persiguiendo ni a los militares ni a los policías que estuvieron con el pueblo a punta de rezo, de canto, de cartas pedidas en público y que tuvieron el compromiso de no salir a meterle bala a su pueblo. Entonces creo que esas cosas son fundamentales para el país, que demuestren con hechos, no es con palabras, que dejen de buscar a quién van a meter presos, si a ese militar, a ese policía, y se preocupen por la economía del país. Tengo entendido de que Luis Arce fue puesto como candidato a presidente porque es el genio en la economía del MAS, pero hasta ahora tenemos un plan, hasta ahora tenemos un proyecto. Si bien se recuerda, cuando nosotros propusimos que se suspenda el pago de la deuda externa, nos llovieron las críticas. ¿Qué dijo tras que asumió Arce? Que van a suspender los pagos. Entonces creo yo que esa incertidumbre le da a los bolivianos una preocupación muy grande respecto a lo que va a pasar de aquí para adelante con la economía. Luis Fernando, ya para ir finalizando la entrevista, ¿cuándo sabremos si es candidato o no? Vamos a tener, a partir del 10 de diciembre, ya vamos a hacer formal lo que tengamos en función también de los avances del comité. Ojalá que esté la dinámica correcta para que podamos llegar rápido a tener los resultados, porque si no, como bien decía usted, si no llegamos a algo en el comité y nos ganan los tiempos, pues obviamente vamos a tener que ir a un proceso con esa preocupación que hoy día todos los frentes políticos la tienen y por eso hemos asistido a la reunión. Entonces, hasta la otra semana. Exactamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Hemos hablado ampliamente, creo que era innecesaria la evaluación y obviamente saber qué va a pasar de aquí en adelante con Credos. Gracias, Cecilia. Un saludo para usted, su equipo y toda su teleaudiencia. Gracias por este pequeño espacio que nos ha dado la oportunidad de poder dirigirnos y darle certeza a todos los cruceños, en especial, de que se especulaba de que mi familia y yo habíamos salido del país. No se va. Yo me comprometí en no irme, yo me quedo, no me voy a ir, voy a luchar desde acá. Esa lucha de los 21 días la vamos a terminar desde la gobernación, porque el movimiento del socialismo no es más que una fachada que ha aprovechado un momento coyuntural con un gobierno de transición que pertenecía a demócrata para sentar nuevamente como si fueran la esperanza y nos ha metido a toda una bolsa. Vamos a continuar desde los municipios, vamos a ir a las candidaturas municipales, pero primando el hecho de buscar la unidad al mejor candidato. Muchas gracias, muy buenas. Gracias. Continuamos con más. Querido Mario, adelante. Continuamos con más, agradecemos la visita de Luis Fernando Camacho también. Y si usted se pregunta cómo le hace Santa Cruz para ser motor económico del país, obviamente produciendo, continuemos produciendo para seguir creciendo.